En la Fundación Neumológica Colombiana estamos decididos a brindar un soplo de vida a las personas que sueñan con respirar mejor para vivir en bienestar. Desde que iniciamos nuestra gestión, nos comprometimos a trabajar para resolver las necesidades de niños y adultos con enfermedades respiratorias mediante un buen diagnóstico, ofreciendo atención personalizada y acompañamiento durante su tratamiento. Nos dedicamos a brindar calidad de vida a miles de pacientes. Asimismo, trabajamos por el desarrollo de nuestro país. Somos líderes en investigación de enfermedades respiratorias y formamos a los mejores neumólogos en América Latina. Te invitamos a ser parte de la construcción de un gran sueño, el Centro de Excelencia Neumológico. Un sueño que busca dar soplos de bienestar a más de 55,000 pacientes cada año. Planteamos un proyecto ambicioso que estamos seguros traerá grandes resultados. Ampliaremos nuestra infraestructura, porque un niño que respira bien es un niño que sonríe feliz. Estamos convencidos que la unión de esfuerzos genera grandes resultados. Hoy vemos la necesidad de seguir creciendo para ofrecerle a nuestros pacientes, investigadores y estudiantes mejores instalaciones y nuevos servicios. Con tu ayuda, podremos aumentar las oportunidades y permitir que más pacientes tengan acceso a nuestra atención integrada. Conviértete en un aliado para transformar vidas. La vida es un milagro sorprendente. Para preservarlo, es necesario entregarlo todo. Es un gran compromiso que va más allá de las palabras, porque requiere poner el corazón y el conocimiento en función de la investigación, para lograr que más personas puedan tener un nuevo aliento de vida. Ser partícipe vital de esta premisa es el propósito superior del Grupo Amarey, lo que implica recorrer el mundo en búsqueda de la última tecnología para aumentar las posibilidades de vida. Requiere tener disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar que nunca falte lo infaltable. Demanda tener el conocimiento necesario para hacer que la tecnología no se detenga y la vida continúe. Exige desarrollar avances para rehabilitar esperanzas. Transmitir conocimiento para multiplicar las manos que salvarán vidas y apoyar la seguridad de sus pacientes. En Grupo Amarey estamos siempre al lado de las instituciones de salud para que lo más avanzado de la ciencia y tecnología médica estén a su alcance. Es un compromiso que consideramos permanente e inquebrantable con la salud y la vida de las personas, generando esperanza, entregando nuestro tiempo y nuestro corazón. Un compromiso que busca proporcionar bienestar y esperanza a un mundo que se enfrenta a desafíos enormes e insospechados para la salud de su población. Grupo Amarey, un compromiso inquebrantable con la salud y la vida. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este noveno simposio de actualización en EPOC, claves para mejorar el manejo de un paciente complejo. En primer lugar,
Muchas gracias a GlaxoSmithKline y al grupo Amarey por hacer posible este espacio. En segundo lugar, a nuestros invitados internacionales y a todos los conferencistas que harán parte de estos 2 días donde estaremos discutiendo precisamente este tema. Voy aquí a compartir mi pantalla. Creo que ahí la están viendo. Nuevamente, pues bienvenidos al simposio de actualización en EPOC, claves para mejorar el manejo de un paciente complejo. Y vamos a tener en estos 2 días un selecto grupo de conferencistas internacionales que los iremos presentando a medida que van dándose las diferentes charlas y presentaciones. Ahí ustedes ven al doctor Abelardo Elizondo, el doctor Ricardo del Olmo, el doctor Ramsés Falfán, la doctora Ivette Buendía y el doctor Mark Cohen a nivel internacional, y a nivel nacional. Ustedes ven aquí el grupo de personas que estaremos departiendo con todos ustedes. Este será nuestro programa para los 2 días, pero para el día de hoy estaremos con el doctor Ricardo del Olmo, el doctor Abelardo Elizondo, el doctor Ramsés Falfán y el doctor Rodrigo Torres, y tendremos unas sesiones de preguntas. Y bueno, lo primero que debo pedirle a nuestros expositores hoy es que sean muy puntuales con los tiempos que están aquí anotados. Las sesiones de preguntas son cortas, entonces por favor también para todos nuestros asistentes a quienes damos las gracias por estar aquí compartiendo, pues ser muy puntuales con las preguntas, y a nuestros conferencistas muy puntuales con sus respuestas para sacar el mayor provecho a esa sesión de preguntas. Las preguntas las pueden anotar en el chat o pueden solicitar y luego me confirman aquí de nuestro apoyo en sistemas si también tenemos la posibilidad de abrir los micrófonos en caso de que nos soliciten. Pero entonces lo pueden dejar allí anotado en el chat. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la charla de comorbilidad cardíaca en EPOC, cómo poner en práctica la evidencia, a cargo del doctor Ricardo del Olmo. Ricardo, además de ser muy cercano y buen amigo de la Fundación Neumológica Colombiana, es un especialista en medicina interna y neumología de la Universidad de Buenos Aires, jefe del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital María Ferrer e investigador en medicina respiratoria. Ricardo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, Ricardo. Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente. Veo que hay como 250 personas y en honor al tiempo voy a poner un cronómetro, aparte de compartir mis cosas para que, bueno, vamos a compartir. Habíamos quedado un poco... esperen un segundo que me fui hacia adelante. Perfecto. Mi charla en particular tiene que ver con comorbilidad cardíaca en EPOC, y creo que hay una palabra que para mí fue clave y es práctica. Cómo poner en práctica la evidencia que nosotros tenemos. Estos son mis conflictos de intereses y decidí, quería hacer algunos deseos y premisas respecto de mi presentación. Primero, que sea una presentación eminentemente práctica, como les decía, que nos permita pensar en la atención de los pacientes en nuestro día a día, que sea balanceada, porque bueno, hay muchos recursos que uno puede utilizar para estudiar la comorbilidad cardíaca, no son necesarios para todos los pacientes. Idealmente que se pueda realizar un reconocimiento temprano, y esto que lo tomo con risa es que mi presentación es casi un revisionismo histórico, y digo esto porque estamos hablando mucho en estos momentos de comorbilidad cardiovascular y en realidad hace muchos años que la comorbilidad cardiovascular está en el tapete. Tantos años, y de hecho, como lo dije, revisionismo histórico, esto es algo que publicamos en el European Journal en el año 2012, o sea, ya
un montón de años, sobre la cantidad de gente con EPOC que tiene insuficiencia cardíaca no reconocida. Y como ustedes ven en las curvas de Kaplan-Meier, a la izquierda, cuando no hay limitación espirométrica, las curvas de mortalidad son muy parecidas. En cambio, cuando existe enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la mortalidad claramente cambia. Y este trabajo tenía por objetivo reconocer que no sabíamos reconocer la disfunción cardíaca. Y un punto crítico, la mayor parte de los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca era lo que en ese momento eran los GOLD 3 o 4. Estamos hablando de pacientes con un volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor del 50%. Y algo que no conocíamos mucho en ese momento, no hablábamos mucho nosotros, que es el fallo diastólico, o lo que se conoce como insuficiencia cardíaca con gas, digamos, con fracción de eyección conservada, cosa que es una cosa súper importante de reconocer, porque muchos pacientes con EPOC y con hipertensión arterial, en un estudio que sea sin estrés, como puede ser un ecocardiograma con el paciente en reposo, pueden tener una fracción de eyección conservada y obviamente en cualquier momento de estrés o ejercicio, o por ejemplo subir una escalera, hacer un poquito de insuficiencia cardíaca. El FB1 está claramente asociado como predictor de mortalidad, ya sea por EPOC o morbilidad o comorbilidad y muerte cardiovascular, asociado a hospitalización, y ya sabemos claramente que inclusive pacientes que tienen poco impedimento son capaces de presentar insuficiencia cardíaca. Por supuesto que, como ustedes ven, las barras azules oscuras, que son los pacientes que tienen una limitación espirométrica más severa, tienen mayor cantidad de falla cardíaca, infarto, etcétera, etcétera. O sea que esto es importante, y a este estudio lo traigo específicamente porque hay gente latinoamericana que ha participado de esto, he publicado en Lancet no hace mucho. Pero volviendo a hacer revisión histórica, fíjense, en la revista española de cardiología en el año 2009, lo que se conoce como factores de riesgo. Los cardiólogos en este aspecto a nosotros nos llevan muchísimo tiempo adelante, el hecho de tener factores de riesgo. Y yo miré esto, digamos, a la izquierda, estos son solamente para varones, también está para mujeres, pero a la izquierda los no diabéticos y a la derecha los diabéticos. ¿Y a qué me hizo acordar esto? Y me hace acordar a Oracle de Oxford. Es exactamente igual, pero los cardiólogos vienen 20 años antes que nosotros buscando el riesgo. Debemos buscar el riesgo, y es tan interesante que hasta existen calculadoras de riesgo en la cual uno puede ingresar gratuitamente. Esta es la captura de pantalla de una página de la Organización Mundial de la Salud y de la Panamericana de la Salud, en donde uno puede calcular el riesgo. En esa especie de Oracle cardiovascular solamente consideraban presión arterial, diabetes y dislipemia, pero también hay que poner algunas otras cosas, como por ejemplo fallo renal y si es que hay algún evento previo cardiovascular. Así que, bueno, como les decía, los cardiólogos nos llevan muchísimo tiempo valorando el riesgo de los pacientes, cosas que nosotros estamos recién en este momento, yo diría, en pañales, comenzando a valorar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes con EPOC. Otra cosa práctica que está muy bueno para poder hacer, yo les decía, no es lo mismo evaluar un paciente en una situación de no estrés, de reposo, un ecocardiograma de reposo, por ejemplo. Yo creo que todo paciente con EPOC merece hacerse un test de caminata. Es una cosa absolutamente sencilla y que nos puede brindar buenos datos. Fíjense que esto es mortalidad siguiendo a cirugía cardiovascular, y si es que se ve, no sé si logran ver adecuadamente la flecha, los 300 metros parecen ser un punto crítico en cuanto a diferenciar, en este caso, cirugía cardiovascular, la mortalidad en pacientes que tienen, digamos, claramente en este tipo de curva de Kaplan-Meier también ajustada, los 300 metros parecen ser un punto crítico.
Insisto, esto es en pacientes que siguen a, digamos, la mortalidad seguida de cirugía cardiovascular. Y vuelvo a hacer revisionismo, digamos. El viejo trabajo de Bode, publicado en New England hace 20 años atrás, o sea, se cumplen 21 años de este trabajo, en lo cual claramente la distancia recorrida cambia absolutamente lo que va a ocurrir con los pacientes. Fíjense que 350 metros era el punto crítico, ahora los pacientes que están digamos, con puntaje 2 y 3 son pacientes que están por debajo de los 300 metros. Así que realmente son cosas importantes. Lo mismo que, y lo toco acá y lo seguiré hablando después, pacientes que se ponen excesivamente taquicárdicos, no hablemos ni siquiera de los que insaturan o los que pierden saturación de oxígeno en una caminata, los que se ponen excesivamente taquicárdicos, repito, en una prueba sencilla como es la prueba de 6 minutos, y los que luego de un minuto no recuperaron la frecuencia cardíaca, lo que se llama heart rate recovery. Digamos, después de un ejercicio submáximo, uno debería recuperar como mínimo 18 latidos por minuto en el primer minuto después del ejercicio, y si el ejercicio ha sido máximo, 14. Si uno no tiene esta recuperación de la frecuencia cardíaca, claramente esto está publicado ya hace 25 años, que esos pacientes tienen mayor mortalidad por toda causa. Entonces, yo creo que un buen test de caminata es algo que no puede faltar en pacientes con EPOC, cuanto esta prueba es capaz de separar en cuartilos, dependiendo del puntaje, la probabilidad de sobrevida, y cuanto el paciente sea más grave, más severo. Y si nosotros ya lo tenemos con esta estratificación o categorización del riesgo, realmente creo que es una prueba absolutamente sencilla y que debería ser realizada para todos los pacientes con EPOC, de moderado en adelante, seguro. Probablemente sería muy interesante para todos los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tanto es así que, fíjense, en este análisis entre un cuestionario de calidad de vida usado en todos los ensayos de investigación, como es el St. George, la capacidad de discriminación es muchísimo mejor si es que uno usa el BODE, un test de caminata y bueno, todo lo que constituye el índice de BODE. O sea que son cosas que, como les decía, ya están absolutamente establecidas y deberían ser usadas mucho más frecuentemente. Me puse a seguir indagando en otras pruebas de función pulmonar. Como les decía, el título decía práctica. ¿Qué hacemos en la práctica nosotros? Obviamente hacemos una espirometría, obviamente si se puede hacemos el test de caminata, deseable absolutamente. Bueno, entrar a un body box, hacer una pletismografía. La capacidad de difusión es un predictor independiente de exacerbaciones, y ustedes saben que las exacerbaciones están asociadas claramente al incremento de la comorbilidad cardiovascular y de la morbilidad, sobre todo en el primer año de alguna exacerbación severa. Claramente la difusión de capacidad en los gráficos que están a la izquierda son en rojo y en azul diferentes los que tengan o los que no tengan impedimento, y a la derecha, fíjense, el tiempo a exacerbaciones moderadas a severas dependiendo de qué limitación de la capacidad de difusión tiene. O sea que realmente son pruebas que, si bien esta es una prueba estática, no es una prueba dinámica, pero otorgan algún grado de categorización de los pacientes. Y hace mucho que no usaba este gráfico, porque realmente siempre me encantó usarlo, pero hace mucho que no lo usaba y lo puse creo que para eso. Lo que ocurre con los pacientes fisiopatológicamente es exactamente lo que está mostrando este gráfico animado, que son los pacientes que cuando comienzan a hiperventilar por cualquier situación, llevan la curva del volumen corriente hacia la izquierda y los lleva a tener disminución de la capacidad inspiratoria e hiperinflación dinámica. Y esto no es solamente una cuestión de un lindo gráfico. Esto lo hacemos, y uno en las pruebas de ejercicio lo puede hacer y claramente ve cómo el volumen corriente, cuando no tienen carga de trabajo, está puesto acá.
y el volumen corriente está puesto acá cuando tiene 70 watts y realmente la disminución de la capacidad inspiratoria, que es lo que ocurre prácticamente en estos pacientes, es muy importante. O'Donnell lo explica en todos sus trabajos de ejercicio, en cómo la curva se corre hacia la izquierda. Entonces, cuando uno pone al paciente en un grado de estrés, hay disminución de la capacidad inspiratoria y esto desencadena una serie de eventos fisiopatológicos tanto en la circulación sistémica como en la circulación pulmonar. Lo que hay es caída de la precarga y aumento de la poscarga. O sea, en definitiva, yo para poder poner en la práctica en evidencia si el paciente tiene algún grado de alteración cardiovascular o alteración de la relación pulmonar cardiovascular, lo ideal es ponerlo en una situación de estrés. Y eso, como les decía, un test de caminata es una cosa sencilla, una prueba de ejercicio cardiopulmonar, una cosa un poquito más compleja, pero que por supuesto nos da muchos más valores para analizar. Otro tema es, bueno, imágenes. Las imágenes, fíjense que la cantidad de efisema y la obstrucción medida por espirometría claramente hacen que el paciente tenga menor posibilidad de lleno ventricular, aunque tenga, como les comentaba hace un rato, en pruebas estáticas, una fracción de eyección conservada. Y ese tamaño cardíaco alterado por la hiperinflación dinámica que yo les comentaba, es capaz de hacer caer todos los parámetros de ejercicio, y llevar inclusive a que los pacientes estén temporariamente con insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando llegan a un valor de caída de la capacidad inspiratoria de un 25% en relación a la capacidad pulmonar total. En ese es un momento crítico en donde el paciente hace hipertensión pulmonar y falla cardíaca, insisto, aunque en reposo lo vean con fracción de eyección conservada. Y como les decía, la performance cardíaca en estos pacientes con EPOC con obstrucción claramente se ve cuando uno les hace una prueba de ejercicio, porque eso que vendría a ser el test más completo para evaluar la interrelación entre el aparato respiratorio y cardiovascular, fíjense que todos los parámetros que tienen que ver con consumo de oxígeno con el ejercicio son diferentes y menores y significativamente menores cuando la capacidad inspiratoria es menor del 25% de la capacidad pulmonar total. Esto no les estoy diciendo a todos los pacientes hay que hacerles pruebas de ejercicio. Les estoy diciendo que uno puede medir capacidad inspiratoria con un espirómetro y si realmente la capacidad inspiratoria está disminuida, hay que ponerse en la cabeza que probablemente estamos ante un paciente de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en algún momento, por ejemplo, durante una exacerbación, que esos pacientes son pacientes de riesgo, que uno tiene que categorizarlos y que en la práctica es súper importante porque son los pacientes que probablemente vayan a tener problemas si es que tienen internaciones o exacerbaciones que lo lleven al servicio de emergencia o, como les decía, hospitalización. Y tanto es así que las pruebas de ejercicio claramente pueden separar hacia un lugar los pacientes que típicamente tienen fallo cardíaco en la prueba de ejercicio, en donde, bueno, acá me voy a meter un poquito más en algunos números técnicos, pero es importante que lo conozcan, digamos, un paciente que hace una respuesta de cronotrópica, frecuencia cardíaca sumamente elevada, claramente son los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca, y los pacientes que hacen cocientes entre ventilación y producción de CO2 por arriba de 36. Esto significa que el paciente hiperventila muchísimo más para poder desembarazarse de la producción de CO2, y esto es clásicamente porque el paciente no está perfundiendo adecuadamente y esto lo lleva a que ocurra esta situación cuando uno lo pone al paciente en el estrés en este caso de una prueba de ejercicio. Imagínense si no es una prueba de ejercicio controlada y es una cirugía, un accidente o una exacerbación, ¿no? En lo cual todo esto se pone en juego.
Y esto comparativamente con los pacientes que tienen alteración respiratoria, en donde probablemente la frecuencia cardíaca no se modifique mucho, el volumen o digamos el equivalente ventilatorio del CO2 tampoco se va a modificar mucho, va a estar por debajo de 36, y donde claramente la ventilación minuto va a consumirse y va a llegar a superar inclusive muchas veces lo que se hace como ventilación voluntaria máxima previo a la prueba. ¿De acuerdo? Por último, otro tema importante para poder mirar también en tomografía, no solo el enfisema, es el tamaño de la arteria pulmonar, porque claramente está totalmente relacionado con exacerbaciones y mortalidad, sobre todo cuando el diámetro de la arteria pulmonar tomográfica es mayor inclusive que la aorta, como ustedes ven acá, mayor de 1, o sea, el diámetro de lo que está en color azul es mayor del diámetro que lo que está en color rojo, que es la aorta. Como conclusiones, existen factores de riesgo compartidos entre el EPOC y la enfermedad cardiovascular. De hecho, el concepto de sindemia, o sea, enfermedades que tienen un origen común y que funcionan con mucha interrelación, es algo que debemos conocer. Todos ya sabemos a esta altura del partido que una exacerbación es el predictor más importante de sufrir más exacerbaciones y, por supuesto, incremento del riesgo cardiovascular. Como les dije hace un rato, una internación tiene 20% de riesgo de mortalidad cardiovascular al año, sobre todo en los primeros meses. El otro tema que debemos ser proactivos en categorizar el riesgo y hacer los estudios necesarios para ello. Yo creo que realmente una espirometría, un test de caminata son cosas sencillas que hay que brindárselo a los pacientes. La mayor parte de los pacientes con EPOC pueden ser categorizados con estudios sencillos y obviamente los pacientes más complejos van a necesitar de un enfoque multidisciplinario, ya sea en el laboratorio pulmonar, con endocrinología, con cardiología y probablemente con alguna prueba de ejercicio y alguna otra cosa más. Y con esto concluyo exactamente 30 segundos antes del tiempo asignado y muchísimas gracias a Colombia por todas las invitaciones y atenciones que tienen para con mi persona. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias, Ricardo, doctor Del Olmo, por tu presentación, que como siempre lo dices, muy prácticas. Ahorita tendremos unos minutos para preguntas. Por favor, para los asistentes, preparar las preguntas ahora que tendremos en el espacio siguiente al doctor Abelardo Elizondo.